Era temprano, pero el calor ya hacía que el aire pareciera más pesado de lo normal. El cielo estaba demasiado limpio, sin nubes, y el silencio en la finca de Mauro parecía más denso que de costumbre. Desde que su esposa murió, él andaba más callado, más cerrado en su propio mundo. La tierra que antes compartía con ella parecía haberse vuelto más seca, más ingrata. El pozo al fondo de la propiedad, que alguna vez fue la salvación en tiempos de sequía, llevaba años seco, con grietas en el borde y maleza creciendo alrededor. Se despertó ese día con una sensación extraña en el pecho. No exactamente miedo, sino una inquietud que no podía nombrar. Como de costumbre, tomó la azada y fue a revisar las cercas del fondo, que se estaban cayendo por el viento y las vacas del vecino que insistían en invadir su plantación. Al acercarse al viejo pozo, algo lo hizo detenerse. No fue un ruido fuerte, ni un grito. Fue un sonido sutil, metálico, como el chirrido de cadenas o bisagras. Su primer pensamiento fue que alguien había invadido la finca. Pero cuando miró más de cerca, notó una estructura que juraba no estaba allí antes. Una especie de jaula grande, hecha de hierro oxidado y amarrada con alambre. Y dentro de ella, sentado en el suelo de tierra, había un hombre, viejo, delgado, sucio, con las manos cubiertas de callos y los ojos demasiado abiertos. La mirada no era de desesperación, era casi tranquila, como si ya supiera que Mauro lo encontraría allí. Por unos segundos, Mauro quedó paralizado, tratando de entender si aquello era real o alguna ilusión de su mente cansada. Pero la imagen estaba allí, quieta, viva, y por más extraño que pareciera, el viejo no decía nada. El viejo, sin pronunciar palabra, se levantó con un esfuerzo que parecía arrancado de los restos de una vida larga y sufrida. Su mirada recorrió el pozo seco, luego volvió a Mauro, cargada de una intensidad silenciosa que hizo que el agricultor sintiera el peso de ese momento. Era como si, en esa jaula oxidada, no estuviera solo un hombre preso, sino una presencia que habitaba esa tierra seca desde hacía mucho tiempo. Instintivamente, Mauro desató las cadenas con las manos temblorosas, sintiendo el frío del metal mezclarse con el calor que subía por su piel. Al final el viejo dio un paso fuera de la jaula y con voz ronca prometió: «Estaré contigo siempre que me necesites». Esas palabras cayeron pesadas en el aire, casi una premonición que Mauro no pudo interpretar. Los días que siguieron parecieron demasiado mágicos para ser reales. Esa misma tarde, cuando el sol ya comenzaba a ceder, el suave sonido de agua corriendo vino del pozo. Mauro, incrédulo, corrió hasta allí y vio lo que jamás esperó. Un chorro cristalino brotaba de la boca del pozo, alimentando los campos antes áridos y castigados por la sequía. La tierra alrededor ganó color, y las plantas marchitas comenzaron a enderezar sus hojas, como si despertaran de un sueño profundo. Mauro sentía una mezcla de alivio y desconfianza, mirando al viejo que, ahora, parecía formar parte de la finca, una sombra firme y misteriosa a su lado. Pero la promesa estaba hecha, y la esperanza que traía parecía tan real como el calor sofocante de ese día. A la mañana siguiente, Mauro despertó con el sonido lejano del agua golpeando el balde, un sonido que hacía tiempo no escuchaba en la finca. Al salir de casa, sintió un alivio inesperado, una ligereza en el aire pesado de los días anteriores. El viejo estaba allí, cerca del pozo, con la mirada fija en las plantas verdes que comenzaban a tomar control del terreno. Mauro no preguntó nada, pero algo en su pecho le decía que esa presencia extraña y silenciosa era la responsable de la transformación. Durante el día, la finca parecía respirar de nuevo. El calor ya no parecía asfixiar, e incluso las aves parecían cantar con más intensidad. Pero en el fondo, Mauro sentía una punta de inquietud,
como si hubiera hecho un pacto con algo que no comprendía por completo. Sin embargo, la esperanza fue seguida pronto por un peso creciente. La noche cayó y el silencio, que antes era solo ausencia de sonido, ahora parecía una advertencia. Mauro estaba sentado en la veranda, observando las estrellas, cuando escuchó el chirrido de la puerta de la casa. Se levantó despacio, el corazón acelerado, y vio al viejo parado en la sombra, los ojos brillando en la penumbra. «La promesa», murmuró el hombre, «no puede ser olvidada». Mauro sintió que su cuerpo se helaba. Sabía que había olvidado, dejado escapar la palabra entre preocupaciones y cansancio. Un escalofrío subió por su espalda y el miedo silencioso se arraigó dentro de él. El viejo no necesitaba decir más. Algo estaba mal, y Mauro sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de ese incumplimiento. A la mañana siguiente, el pozo volvió a secarse, y con él, el aire de la finca pareció perder la vida que había ganado. Mauro sintió el suelo bajo sus pies encogerse, una angustia sorda creciendo dentro de él. El agua cristalina desapareció como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo el fuerte olor a tierra reseca y abandono. El viejo, que antes parecía un alivio silencioso, se volvió una sombra cargada de presagios. Apareció cerca del pozo, con los ojos fijos en Mauro, quien sintió el peso de la culpa aplastando su pecho. «Rompiste la promesa», dijo el hombre con voz baja pero firme, y en ese instante el calor sofocante volvió con fuerza, como si el mismo sol castigara su alma. La noche llegó, rápida y densa, envolviendo todo en una oscuridad que parecía más que ausencia de luz. Era un manto pesado que asfixiaba el aire. Mauro sintió los músculos tensos, el corazón latiendo acelerado. Cada ruido en la finca se transformaba en una alerta. El viejo apareció de nuevo, esta vez dentro de la casa, parado en el rincón más oscuro de la sala. Una presencia tan real que el agricultor casi podía sentir su olor a tierra y moho. «La sed no es solo de agua», murmuró el hombre, los ojos brillando, con algo que no era solo humanidad. Mauro tragó seco, el miedo tomando control de lo que antes era esperanza. Sabía que eso no tendría un final fácil y que lo que había liberado no era solo un viejo, sino algo mucho más grande, invisible y hambriento. Mauro apenas podía dormir. Cada sombra en la pared parecía moverse, cada sonido en la casa se transformaba en un susurro amenazador. El viejo no salía de sus pensamientos, su figura pesada como una piedra atrapada en el corazón. Se preguntaba si todo aquello era real o si la sed de que hablaba el hombre era, en realidad, una sed dentro de él mismo, una sed de esperanza, de perdón, o quizá de algo que había enterrado junto a su esposa. En ese momento, el agricultor sintió el peso aplastante de la soledad y la culpa mezclándose con el miedo, creando un nudo que apretaba su garganta. El viejo, sin embargo, seguía allí, callado, siempre observando, como si esperara algo. Cuando el reloj marcó la medianoche, Mauro decidió enfrentar al viejo. La voz del hombre era baja, casi un susurro en la oscuridad de la cocina, pero llena de una certeza que hacía congelar la sangre. «Me liberaste y yo te di vida. Ahora necesito que cumplas tu parte». El agricultor sintió un frío recorrer su cuerpo, un miedo antiguo y profundo que no podía controlar. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas, sofocadas por la ansiedad. El viejo se acercó, la respiración pesada y lenta, y el silencio se convirtió en un grito que solo Mauro podía oír. Era un momento decisivo, donde todo podía cambiar, pero también donde lo desconocido mostraba su verdadero rostro.